linda hermandad. Es un gozo, un privilegio poder compartir con ustedes a la distancia. Y yo no sé si allá se está celebrando, pero en muchos países, más no acá en Panamá, pero en muchos países se está celebrando el Día de la Madre, ¿sí? Ustedes Hoy, lo están hoy, toca en, celebrando. hoy toca en México, ayer fue Muy aquí. bien, porque ahorita me mandaron un saludo especial desde El Salvador, así que yo sé que algunos países también en Centroamérica celebran, y si Sí. ustedes están celebrando, un abrazo fraterno, gigantesco, de madre a madre. Es una gran Hermana, bendición. Amén, es amén. México, Guatemala, Ajá. El Salvador, las que Oh, muy tienen la fecha bien. 10 de mayo ya marcado. Oh, muy bien, excelente. Así que sí es una celebración un tanto lejitos de Panamá, porque acá celebramos el 8 de diciembre. Así que Mira, nos en corresponde diciembre. en el mes de diciembre. Pero de igual manera nosotros enviamos esos saludos afectuosos a todas aquellas que están en esa celebración especial y nos unimos a ese gran gozo, porque ser madre es una gran bendición, Ay, sí. es un gran Amén. privilegio que el Señor nos ha concedido. Nos ha prestado hijos para que los criemos en gracia, en sabiduría para con Dios y los hombres. En esta tarde me gustaría iniciar este tema haciendo una importante pregunta. ¿Cree usted que criar hijos en este tiempo es una tarea fácil? Yo creo que cada uno de nosotros tiene la respuesta en esta tarde, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene la respuesta. Quiero invitarles en esta hora a la palabra. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a considerar una señal de los últimos días. Acompáñeme por favor a la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer el verso 2. Capítulo 3, verso 2, segunda carta a Timoteo. Cuando tiene el texto, por favor, allí listo, quiero invitarles a inclinar el rostro. Vamos a hablar con Dios. Querido Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde Amén. por la bendición que nos concedes de abrir tu santa palabra. Deseamos abrirla a la luz del Santo Espíritu, porque es Él y tenemos la seguridad de que abrirá también nuestro entendimiento. Amén. Para ser receptivos a tu dulce voz. Gracias por ese privilegio en el nombre de Jesús. Amén. 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 Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 2. Mira lo que dice allí el apóstol. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Y allí viene entonces una frase que dice su Biblia. Desobedientes a los padres. Desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y la lista continúa en el verso 3, 4 y continúa la lista. Sin embargo, vamos a detenernos en esta tarde específicamente en esa frase, desobedientes a los padres. Una de las señales de los últimos días es que veríamos hijos desobedientes. Y si alguna de las madres que nos encontramos acá le preguntara, ¿qué satisfacción siente usted en que le digan que su hijo es obediente o desobediente? Lógicamente, diríamos que sentimos gran satisfacción cuando escuchamos que nos dicen que nuestros hijos son obedientes, porque entonces están reproduciendo el mejor carácter que se puede estar edificando en este tiempo. Un carácter que nos hace idóneos para habitar en las mansiones celestiales. Y qué maravilloso es saber que esa característica pueden tenerla nuestros hijos, pero lamentablemente la realidad que están viviendo muchas familias, los hogares en la actualidad y hogares adventistas también, es que están viendo que sus hijos están siendo muy desobedientes. Ahora me gustaría invitarles al libro de Proverbios. Vamos a Proverbios al capítulo 30, por favor, porque allí también hay una declaración,
un tanto dolorosa, porque se cumple también en la vida de muchos hijos que en esta hora están justamente dentro de esta generación. Capítulo 30, libro de Proverbios, y vamos a leer el verso 11. Dice la escritura: hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. ¿Le ha tocado a usted conocer hogares donde los padres son altamente respetados por sus hijos? No hay respeto alguno, donde ellos incluso llegan a maltratar a sus padres, a sus progenitores que están dispuestos a dar todo por ellos. Esto es lamentable, pero se está viendo aún en hogares cristianos. Lo estamos viendo, y es que precisamente leímos entonces en la segunda carta a Timoteo que es una señal de los últimos días. Estamos viendo, por supuesto, estas conductas en los hogares actuales. ¿Recuerdan ustedes hijos desobedientes, incluso de grandes líderes del pueblo de Dios? Inmediatamente se nos viene a la mente ese sacerdote llamado Elí, ¿verdad? Y otro sacerdote también llamado Aarón. ¿Y qué podríamos decir del profeta Samuel, quien también tuvo hijos que se desviaron? David, un gran rey para el pueblo de Israel. Ezequías, otro gran rey temeroso de Dios. Y la lista podría continuar. Lamentablemente, mis amados, en esta tarde, debo decirlo, y ustedes lo saben, la historia se repite en nuestros días. El autor Robert Golds, él dijo: muchos padres tienen miedo de criar a sus hijos por su propia cuenta, basándose en sus propias convicciones y su propia fe moral. Se sienten acobardados por los muchos expertos que escriben libros acerca de la crianza de los hijos y les dicen lo que deben hacer. Y como víctimas de esas teorías tolerantes sobre la crianza de los hijos, los padres empiezan a complacer los caprichos de sus hijos. Y muchos padres entonces son identificados como padres permisivos. Esto no es nada agradable, ¿saben? Que nos identifiquen de esta manera, porque los padres permisivos, lamentablemente, pueden entonces identificarse con el sacerdote Elí, con Aarón y con los antes mencionados, ¿sí? Cuando en algunas circunstancias entonces permitieron que sus hijos hicieran lo que a ellos les placía. Es muy delicado, ¿sabe? La escritora Elena de White dice: tanto sobre los padres como sobre las madres descansa la responsabilidad de la primera, como asimismo de la ulterior educación del niño. Y ambos padres, dice ella, necesitan urgentísimamente una preparación cuidadosa y cabal. Es una cita que corresponde a la obra Conducción del Niño. Sé que muchos de los padres y madres que están acá conectados en esta plataforma tienen esta importante obra de la escritora Elena de White. Y allí justamente ella menciona que la educación nunca llevará a cabo lo que podría y debería efectuar hasta que se reconozca plenamente la obra de los padres y estos reciban una preparación para desempeñar sus sagradas responsabilidades. También puede encontrar esta cita en el libro La Educación, página 267 y 268. Y mientras nosotros perdemos de vistas estos importantes consejos sobre esa preparación cuidadosa y cabal de los padres, el enemigo se encarga de educarlos a través de sus herramientas. Ahora le hago una pregunta en esta tarde. ¿Tiene el enemigo suficientes herramientas para educar a la juventud de esta época y de todas las épocas? Por supuesto que sí. Las ha tenido. Tiene trampas para las 24 horas del día. Él no descansa y muchos de nuestros hijos están cayendo allí, lamentablemente.
Y en esta tarde quiero hacerles mención sobre el Instituto Nacional para la Salud Mental, porque ellos publicaron un informe extenso titulado La televisión y el comportamiento. Le hago una pregunta. ¿Es la televisión una arma del enemigo, una herramienta que utiliza para engañar, para seducir a nuestros hijos, incluso a muchos padres? Por supuesto que sí. ¿Y sabe lo que menciona el Instituto Nacional para la Salud Mental? En su publicación dice que el informe mostró que la televisión, además de bombardear la mente con violencia temeraria e inmoralidad, tiene otros efectos perturbadores en la vida familiar. Por ejemplo, es sorprendente la gran cantidad de casos en los que la decisión en cuanto al programa que se ha de ver recae sobre los hijos. ¿Ha visto usted este escenario en las familias? Se da mucho, ¿verdad? Quienes frecuentemente resultan ser árbitros de lo que la familia ve. Han llegado a ser los que toman las decisiones en la familia. Y antes los padres determinaban cuál era la programación que se iba a considerar en el hogar. Pero ahora no es así, los tiempos han cambiado y los padres entonces lo han permitido, porque los hijos son los que tienen la última palabra y ellos llegan a decir queremos ver este y este programa. Esto es delicado, más de lo que nosotros nos imaginamos, porque sigue diciendo que las decisiones ya no se dan por parte de los padres, sino por parte de los hijos. ¿Sabe que el pasado 30 de abril, entre los titulares aquí en nuestro país, se dio a conocer que Panamá se encuentra entre los países que más consume televisión en América Latina? ¡Qué titular tan doloroso! ¡Qué noticia esta! Panamá encabezando la lista de quienes más consumen televisión en América Latina. Me decía un amigo que cuando recién se dio la apertura a los almacenes, luego de que pasó el confinamiento, la cuarentena, ¿sí? Con todas sus restricciones, toda la gente se encaminaba justamente al área donde estaba, ¿qué cree usted? Estos aparatos. La televisión, claro que sí, los televisores. Y en un momento en que él se le dio por ir hacia ese lado para observar algunos otros detalles, se dio cuenta que ya no quedaban ninguno en los armarios. Interesante. Pero durante la pandemia, muchos han echado a un lado cosas más importantes para ponerse entonces frente a una pantalla y mirar por horas cualquier tipo de programas que sugieran ya no los padres, sino ¿quiénes? Los hijos. ¿Está tomando nota de esto? Yo sé que sí, es algo que quizás ustedes ya lo saben. Solamente estamos nuevamente refrescando por acá algunos conceptos que en ocasiones algunos padres desearían poder ignorar o olvidar, pero no deberíamos. Deberíamos estar atentos y más vigilantes que nunca. Y esta es la razón por la cual muchos jóvenes se están rebelando contra la autoridad de sus padres. De paso, consideremos cómo ha cambiado la televisión, porque ahora va de la mano de la internet. Se da cuenta que ahora tan fácilmente se puede conectar el teléfono ¿a qué? A la televisión. Y entonces ya nosotros quedamos siendo partícipes de una programación mucho más variada, mucho más completa, entre comillas, mucho más entretenida y quizás de la que muchos más esperan que cubra sus expectativas. Esto es muy lamentable porque la escritora Elena de White también dijo, por medio de la contemplación nos transformamos. Contemplando somos transformados. Si usted quiere violencia en el hogar, entonces solamente tiene que permitir que la programación sea encaminada hacia ¿qué? Hacia la violencia. Y esto es lo que muchos están permitiendo dentro de sus hogares, ver programas violentos. Y desde los más pequeños hasta los más grandes, entonces empiezan a reproducir todo tipo de violencia. ¿Dónde? Dentro
del hogar, dentro de ese entorno familiar que el Señor espera sea identificado como un pedacito de cielo. Y lo que muchos ahora pueden ver como un pedacito o un pedazo de infierno. Porque en eso se ha convertido. ¿Sabe por qué? Porque otra pandemia que se ha desatado a raíz del COVID-19 se llama violencia intrafamiliar. Eso lo hemos visto y va en aumento. Delicada la situación. Y quiero decirles algo, mis amados hermanos, en esta tarde. Los hogares cristianos no escapan a esta realidad. Porque muchos hogares han admitido también, hogares cristianos, escuche bien, han admitido también que esto se está viendo allí en el círculo del hogar. ¿Delicada la situación? Por supuesto que sí, mucho, más de lo que nosotros nos imaginamos. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de la crianza de los hijos? Sabe, fue Dios el autor y creador de la familia. Su diseño era para que un hombre y una mujer se casaran de por vida y criaran hijos que conocieran y honraran a Dios. Y la adopción también es la idea de Dios. Y Él demuestra de esa manera porque nos ha adoptado como sus hijos. Independientemente de la forma por la cual entran en una familia los hijos de las antes mencionadas, son un don de Dios. Y por esa razón Dios está preocupado por la forma en que nuestros hijos son criados. Vaya conmigo nuevamente a la palabra. Me gustaría específicamente que considerara el Salmo 127, el verso 3. Creo que es un salmo muy referido, muy conocido y también muy atinado el texto que considera allí específicamente en el verso 3 cuando nos dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Nos da a conocer allí el salmista que nosotros hemos obtenido una herencia. Mire, este es un cántico gradual para Salomón. ¿De quién era hijo Salomón? Del gran rey David. Entonces allí se dice que nuestros hijos se constituyen en esa maravillosa herencia que el Señor nos ha dejado. Es cosa de estima el fruto del vientre. Debemos estimar entonces la herencia que Dios nos ha dejado y preocuparnos por cada uno de ellos. Sabe, cuando Dios nos da dones, Él también da instrucciones claras sobre cómo usarlos. Hay personas que dicen, pero es que yo no sé cómo se crían los hijos. Por eso les permito que ellos hagan lo que quieran porque no sé criarlos. No, Dios nos capacita. Porque Él nos está entonces entregando esa maravillosa herencia. Y más adelante se lo voy a confirmar con una importantísima cita profética. Así que si usted gusta, podrá tomar nota de la misma. Cuando Dios sacó a los israelitas de la servidumbre, Él les ordenó que enseñaran a sus hijos todo lo que había hecho por ellos. Vamos al libro de Deuteronomio, ¿les parece? Capítulo 6. Libro de Deuteronomio, capítulo 6, y vamos específicamente a leer los versos del 4 al 7. Vamos allí solamente porque sabemos que el tiempo avanza y debemos respetar también el tiempo. 4 al 7 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová que es, uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿dónde estarán? Estarán sobre tu corazón. Y sabe, cuando la Biblia habla del corazón, se está refiriendo a la mente. Estarán sobre tu mente, sobre mi mente, allí serán grabados. Y las repetirás a tus hijos. ¿Qué vamos a repetir a nuestros hijos? ¿Qué vamos a repetir? Que deben conocer a quién, a Jehová, como un solo Dios, porque es nuestro Dios y es uno solo, que ellos también tienen que aprender a amarlo y que esto es una experiencia personal.
Qué lindo es cuando nuestros hijos aprenden a amar a Dios y le buscan de corazón sincero cada día ellos mismos. Van al Señor de rodillas, van al Señor a través de su palabra para conocerlo, van al Señor cada día y donde ellos se encuentran tienen presente al Señor. Por eso debemos repetir, porque en la repetición se ha dicho que está, ¿qué cosa? El aprendizaje. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en casa. No te canses de hablar de esto en tu casa, porque no se trata nada más de ir a la escuela sabática y entregarlo a sus maestros allá o al pastor para que ellos escuchen el mensaje que el pastor trae el sábado de mañana. No se trata de tus directivos, de tus departamentales para que te los instruyan. La Biblia dice que esta es una responsabilidad tuya, es una responsabilidad mía. Yo debo repetir a mis hijos, yo debo hablar de ellos todos los días en casa, andando por el camino. También les voy a recordar que hay un Dios que nos ama, que nos cuida y que cuando estamos fuera de casa, ese Dios está permanentemente a nuestro lado, que también envía a sus santos ángeles para que nos guarde. Qué maravilloso es entonces, andando por el camino, recordarle esto a nuestros hijos. ¿Y qué decir al momento de que vayamos a acostarnos? Antes de que ellos se acuesten en sus camas, deben ir con ese pensamiento. En paz me acostaré, dice el salmista, y así me dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Qué lindo es saber entonces que nuestros hijos al ir a sus camas pueden ir confiadamente porque sus padres les han hablado antes de que vayan a conciliar su sueño. Y cuando se levanten, también ellos deben estar dispuestos a agradecer a Dios por la luz de un nuevo día que quizás hoy muchos no tuvieron la oportunidad de ver. Es necesario, mis hermanos, recordarles todo esto y mucho más a nuestros hijos. Estas ordenanzas fueron dadas para el antiguo Israel y también están siendo exactamente las mismas ordenanzas que el Israel moderno debe tomar en cuenta, debe tener presente. Él deseó que las generaciones venideras siguieran cumpliendo al pie de la letra todos sus mandatos. Y cuando una generación no logra inculcar las leyes de Dios en la siguiente generación, ¿qué pasa con la sociedad? Declina rápidamente. Los padres no solo tienen una responsabilidad para con sus hijos, sino que además tienen una tarea de parte de Dios para difundir sus valores y verdad en la vida de sus hijos. Por eso el Evangelio según San Juan, capítulo 17, verso 17, nos dice, santifícalos ¿en qué? En tu verdad. ¿Por qué razón? Porque tu palabra es verdad. Vamos entonces a enseñar a nuestras familias qué es la veracidad. Los hijos de Dios deben aprender a ser veraces. Deben ser santificados en la verdad. Entonces, no perdamos de vista eso tan importante. Ahora que nos dice la carta a los Efesios, capítulo 6, quizás esta noche estamos recordando, y algunos saben, en las iglesias, donde vamos, nos desplazamos cada sábado a predicar. Siempre le digo a la hermandad, cuando usted conoce el texto sagrado, y usted se conforma diciendo, ya eso me lo sé, yo lo conozco, y no abre su Biblia para confirmarlo una vez más, ¿sabe algo? Satanás está muy interesado en que usted olvide lo que ya ha leído. Por esa razón, yo le invito a que nuevamente abra la palabra de Dios, aunque ya sepamos el texto, aunque ya lo conozcamos, porque de un momento a otro Satanás lo que quiere sembrar en nuestra mente es que todo caiga en el olvido. Vamos a la carta a los Efesios, capítulo 6, y lea conmigo específicamente estos versos dirigidos a los padres. Capítulo 6, verso 4.
Este es para los padres. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación de ¿quién? Del Señor. Vamos entonces a criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación de ¿quién? Del Señor. Mis amados, hay varias maneras en que los padres pueden provocar a sus hijos a ira. Algunos padres fijan normas imposibles a fin de que un niño se desespere y nunca llegue a alcanzarlas. Algunos padres se burlan, ridiculizan o humillan a sus hijos como una forma de castigo. La incoherencia también puede provocar la ira, ya que un niño nunca está seguro de las consecuencias de sus acciones. Por eso, cuando papá da una orden en el hogar, debe ser en mutuo acuerdo con mamá y viceversa. Debe trabajarse como un frente unido, dice la escritora Elena de White. Tengamos eso presente porque el niño entonces va a ver que papá y mamá están avanzando en mutuo acuerdo. Esto es necesario que se tenga presente. La hipocresía también provoca la ira en los niños. Cuando los padres exigen un comportamiento de los niños que ni siquiera ellos mismos están teniendo. Usted ha escuchado padres que quieren hijos perfectos, que quieren hijos ejemplares, pero ellos no lo son. Qué interesante, ¿verdad? Padres queriendo hijos ejemplares cuando ellos no lo son. Entonces, estaríamos actuando de manera incongruente. Así que tengamos mucho cuidado acá, porque es necesario, muy necesario, que por favor tengamos presente lo que significa criarlos como acabamos de leer en la carta a los Efesios, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Esto significa que los padres deben formar a sus hijos, así como Dios lo hace con nosotros. Como padre, Dios es tardo para la ira. Usted lo ha leído, ¿verdad? Es tardo para la ira. Como Padre Celestial, Él es paciente y además es perdonador. Y su disciplina está diseñada para llevarnos al arrepentimiento. Su instrucción se encuentra en su palabra. Y Él desea que los padres llenen sus casas con su verdad, como acabamos de confirmar en la santa palabra de Dios. Sin embargo, tomemos en cuenta que Él también disciplina a sus hijos. ¿Recuerda usted lo que dice el libro de Apocalipsis? Yo reprendo y castigo ¿a quién? A los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Esto es importante también porque la disciplina también debe considerarse. Y Él espera que los padres terrenales hagan lo mismo, así como Él lo hace. El Salmo 94:12 dice, bienaventurado el hombre a quien tú, Señor, corriges y en tu ley lo instruyes. La falta de disciplina resulta en deshonra, tanto para los padres como para los hijos. Y Proverbios 15:32 dice que quien ignora la disciplina menosprecia su alma. El Señor trajo juicio sobre Elí, el sacerdote, porque permitió que sus hijos deshonraran ¿a quién? A Dios. No los estorbó. El espíritu de la profecía en el libro Conducción del Niño dice los padres como maestros, escuche bien esta cita, como maestros en su propia familia, los padres han de ver que no se desobedezcan las reglas. Al permitir que sus hijos desobedezcan, fracasan en el ejercicio de la disciplina. Los niños deben ser llevados hasta el punto de que se sometan y obedezcan. La desobediencia no debe permitirse. El pecado yace a la puerta de los padres que permiten que sus hijos desobedezcan. Los niños deben comprender que han de obedecer. Y voy a decirle el título de este capítulo en Conducción del Niño por si acaso usted está interesado o interesada en leerlo. Es sumamente importante. La obediencia debe convertirse en un hábito. Así se llama este capítulo.
conducción del niño. La obediencia debe convertirse en un hábito. ¿Ha leído sobre usted sobre cómo se consigue formar un hábito? Mínimo, ¿cuántos días? ¿Cuántos días, hermano Jimmy? 21. 21. 21. días. 21 días. Gracias a quienes respondieron, y yo sé que era la respuesta del hermano Jimmy también, ¿verdad? 21 días como mínimos conseguimos entonces formar un hábito. ¿Puede imaginarse entonces lo que este capítulo nos está diciendo? Lo que como padres debemos hacer para que esto se constituya en un hábito. Debemos repetir incansablemente para que la obediencia se convierta en un hábito. Los hijos son esa herencia del Señor, no olvidemos por favor esto. Él los coloca en familias y da a los padres la orientación en la forma como deben ser educados. Él da esa orientación. Algunos dicen, pero nosotros no traemos un manual para educar a nuestros hijos. Cuán equivocados están quienes pronuncian estas palabras. El objetivo de ser buenos padres es producir hijos sabios que conozcan y honren a Dios con sus vidas. Proverbios 23-24 muestra el resultado final de la crianza de los hijos de acuerdo al plan de Dios. Vamos a buscarlo. Libro de Proverbios, capítulo 23, verso 24. Libro de Proverbios, un libro que está lleno de consejos, de orientación divina, para que nosotros podamos en este tiempo también echar mano de cada uno de estos consejos y orientaciones y de esta manera dar la debida crianza, la debida educación a nuestros hijos. Proverbios capítulo 23, verso 24. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. ¿Está notando? Esto es maravilloso, pero estamos viviendo en una época desdichada para los niños. Se siente una fuerte corriente que arrastra hacia abajo, hacia la perdición, y se necesita algo más que una experiencia y fuerza de niño para remontar esa corriente y no ser llevado por ella. Los jóvenes en general parecen cautivos de Satanás y este y sus ángeles los llevan a una destrucción segura. Satanás y sus huestes hacen guerra contra el gobierno de Dios. A todos los que tienen deseo de entregar su corazón al Señor y de obedecer sus requerimientos, Satanás tratará de hacerles sufrir perplejidades y de vencerlos con sus tentaciones a fin de que se desalienten y renuncien a la lucha. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 147, y Conducción del Niño también. Usted puede encontrar esta importante cita en la página 443. Quiero hacerles un paréntesis. A veces no coinciden las páginas dependiendo del tipo de obra que usted tenga. Así que algunos tienen tapa rústica, otros tienen los libros tapa dura, otros consultan en la internet, de modo que las páginas quizás no van a coincidir. Por eso me gusta un poco más decir los títulos, ¿sí?, de los capítulos, para que así entonces puedan ser buscados de manera más directa. Pero esta cita es sumamente importante. Nunca necesitamos una relación más íntima con Dios como hoy en día. Uno de los mayores peligros que acosan al pueblo de Dios siempre ha sido el conformarse con las máximas y las costumbres mundanas. Los jóvenes especialmente están en constante peligro. Los padres y las madres debieran estar en guardia contra las artimañas de Satanás. Ahora yo le hago una pregunta a mis hermanos en esta tarde. ¿Esto es fácil? ¿Esta tarea es fácil? No es fácil. Nada fácil. Mis amados, y quiero decirles algo. Satanás desea que nuestros hijos se pierdan. Quiere llevar a la perdición a nuestros niños y jóvenes.
Por eso es que nosotros debemos estar vigilantes. La tarea no es fácil, pero ustedes tienen un programa tan extraordinario porque se llama Madres Intercesoras. Gracias, Y también Raquel. los padres entran aquí, por supuesto, porque si hay algo que vamos a hacer es interceder por nuestros hijos ante Dios. Amén. Para que el Señor escuche a su pueblo, a madres y padres comprometidos con la educación de sus hijos, porque queremos educarlos para la eternidad. ¿Está bien? Educamos para la eternidad. Es importante que ellos obtengan aquí grandes logros. Claro, queremos ver a nuestros hijos preparados como grandes profesionales. Eso no está mal, porque el pueblo de Dios debe caminar en esa dirección, mostrándose al mundo como cabeza, no como cola. Sin embargo, la preparación que está por encima de todo eso es aquella que los prepara para obtener la vida eterna. Mis amados, en esta noche yo les hago una pregunta. ¿Estamos preparando a nuestros hijos para que alcancen la vida eterna? Porque muchos quizás están preparándolos para que alcancen la mejor profesión en este mundo. Pero cuidado si esa es su prioridad. Tenga cuidado, porque no debe ser la prioridad, y menos aún en este tiempo que estamos viviendo, tiempos finales de la historia de este mundo. Todo está por culminar, todo se acabará muy pronto. Y si no ayudamos a nuestros hijos para que busquen a Dios mientras pueda ser hallado, la pregunta es, ¿cuándo lo vamos a hacer? Es ahora, porque Dios nos está permitiendo vivir un tiempo de gracia. Nosotros estamos viviendo tiempo prestado y el Señor lo está haciendo con un propósito en especial, para que su pueblo reflexione, para que su pueblo se prepare, porque hoy estamos aquí, mañana o más tarde incluso, no sabemos. El mañana no está garantizado para nadie. Hemos aprendido a vivir entonces un día a la vez y tenemos que vivirlo de la mano del Señor. Es la forma como el Señor nos está invitando a vivirlo, y por esa razón en esta noche no den pensamiento, dice la escritora Elena de White, y cuidado a las cosas de este mundo, al paso que descuiden los intereses más elevados y eternos de sus hijos. Y aquí les comparto la última cita. No digamos que no contamos con un manual para la educación de nuestros hijos, ¿está bien? Yo he sido invitada a muchos lugares donde generalmente escucho esto. No tenemos un manual para criar a nuestros hijos. Pues los cristianos no deberían tener ese pensamiento. No digamos esto nunca, porque la Biblia que está a nuestro alcance es un libro lleno de enseñanzas, y dice la escritora Elena de White, debería ser su libro de texto. Si forman a sus hijos en consonancia con sus preceptos, no solo pondrán los pies de sus hijos en la senda adecuada, sino que los educarán en los deberes más sagrados. Las ideas que se graban en la mente de un joven son difíciles de borrar. Por tanto, es muy importante que esas ideas sean las adecuadas e inclinen las flexibles facultades de los jóvenes en la dirección correcta. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 197. Tenemos el mayor de los libros. Aquí está, las Sagradas Escrituras. Haríamos bien en leerlo cada día, internalizar la santa palabra de Dios en nuestras vidas, dárselas a conocer a nuestras familias, a nuestros hijos particularmente. Porque yo creo que si nosotros hiciéramos una encuesta y preguntáramos a cada una de las madres y padres que están en esta noche en la plataforma, ustedes, sus hijos, ¿buscan a Dios por ellos mismos cada día? ¿Qué creen ustedes que serían los resultados que arrojaría esta encuesta? ¿La mayoría de nuestros hijos busca a Dios por su propia cuenta? No, no.
Bien lo ha dicho mi hermana. Por su propia cuenta, ¿saben lo que ellos están buscando cada día? Esto. Y aquí el enemigo les presenta cualquier cantidad de sitios para que con solo un clic ellos queden dentro y caigan en su trampa. Esta herramienta puede ser muy útil si la sabemos utilizar. Pero en manos de nuestros niños y jóvenes, en ocasiones se convierte en una verdadera maldición. Porque ellos están siendo dirigidos por el enemigo cuando nosotros descuidamos esa importante tarea. Y aún por encima de eso, si en muchas ocasiones no le estamos descuidando, también Satanás está armando entonces de otras estrategias para de alguna manera atrapar a los nuestros y llevarlos por el camino equivocado. Nuestro compromiso es con Dios, mis hermanos, porque Él nos ha dado una herencia y a Él tendremos que rendir cuenta. Y esta obra, Conducción del Niño, tiene una cita muy particular que he dado a conocer en otros temas y que definitivamente deja pensando, deja analizando profundamente. La escritora Elena de White dice que cuando el Señor pregunte, ¿dónde están los hijos que te di? Porque no los ve, no están a mi derecha. Usted y yo tendremos que tener una respuesta. ¿Qué le diremos al Señor cuando haga esa pregunta? Reflexionemos en esto en esta noche, mis hermanos, porque tendremos que dar cuenta a Dios. Tendremos que dar cuenta por la grey que Él nos dio. Que el Señor nos bendiga, nos ayude cada día y nos permita educar a nuestros hijos bajo la amonestación del Señor. Yo quiero invitarles a que usted incline su rostro allí donde se encuentra. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, alabamos y glorificamos tu nombre desde ahora y por la eternidad. Amén. Te damos muchas gracias porque nos has constituido en Padre sobre esta tierra. Pero sobre nuestros hombros pesa una gran responsabilidad. Sí, Señor. Y necesitamos más de ti y de la presencia del Santo Espíritu en nuestras vidas para poder guiar a nuestros hijos por el camino correcto, por ese camino que los conducirá a la vida eterna. Querido Padre, aquí están tus hijos, familias congregadas que tú conoces porque tú creaste, porque tú formaste en cada vientre de sus padres. Amén. Como si te los mencionáramos por nombre en esta noche. Oramos para que los bendiga, los guardes de todo mal, los proteja, Señor, en este mundo contaminado con el pecado, la maldad, la violencia que va en aumento. Oramos por nuestros hijos para que tengas misericordia, para que ellos puedan continuar avanzando por la senda que tú estás mostrando a través del Santo Espíritu cuando dice, este es el camino, andad por él, no te desvíes ni a tu derecha ni a tu izquierda. Querido Padre, encomendamos esta plataforma en tus brazos de amor. Tómales, dirige, guía sus vidas y la de cada uno de sus hijos, de los nietos, porque sabemos que muchas de nuestras hermanas también tienen a sus nietos cercanos o lejanos quizás, pero también desean poder verles en las mansiones celestiales. Y oramos para que, Señor, nos concedas ese gran privilegio y en aquel gran día podamos decir juntos como familia, he aquí nuestro gran Dios, a quien hemos esperado, Él nos salvará. Será el gran día en que nos gozaremos en tu salvación y escucharemos
aquellas hermosas palabras cuando nos des la bienvenida y nos digas, bien, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Amén. Gracias, amado Dios, por escucharnos en esta noche. Amén. Perdona nuestras faltas y pecados. Perdona. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Adiós. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén.